tardes. Vamos a dar inicio a la presente sesión, coordinada de manera sincrónica a los efectos de continuar con el derecho de los hidrocarburos. Esta unidad es referida a lo que es este régimen legal. Aquí, pues, en esta materia vamos a dar unos pequeños antecedentes históricos de lo que es el régimen legal aplicable en la reserva de la industria petrolera venezolana. Pues, como sabemos, Venezuela con la explotación del petróleo entró en un proceso de modernización sin precedentes, ya que esta pues significó el paso de una economía agroexportadora a una más rentable en los mercados internacionales. Transcurrieron años, evidentemente, para que la renta petrolera comenzara a arrojar beneficios al país. Pero pues desde el comienzo de esta actividad, pues en algún momento pasó a llamarse una economía que dependía de la parte exclusiva petrolera. Ahora tenemos que ir desde los tiempos de la colonización española y ubicarnos allí a los efectos de que cuando se instauró el poder político español en América, las primeras legislaciones en materia de recursos minerales fueron las llamadas Ordenanzas de San Lorenzo de 1584. Pues ya en esa fecha el rey Felipe II la firmó y allí estableció, se adoptó el derecho de Indias con un principio regalista sobre la propiedad de las minas metálicas de oro y plata. Esto como un antecedente. Ahora, este principio regalista del derecho, se fueron incorporando todos los recursos minerales a lo que era el patrimonio del rey, por lo que nadie podía trabajar en ninguna mina ni beneficiarse de ella sin una licencia emitida por el rey, y pues además debía pagar una regalía. Con esta modalidad llamada derecho regalista se da cuando el Estado crea el derecho individual a favor de una persona dentro de unos límites. Estos límites van a estar instituidos por el Estado y de acuerdo con normas fijas y comunes para todos. Aquí es importante que comprendamos que ese concepto de regalía como un pago que se efectuaba al titular de los derechos de propiedad, bien sea de algún bien y a cambio de usarlos o explotarlos. Con estas ordenanzas de San Lorenzo estuvieron vigentes hasta las ordenanzas de minería de Nueva España, dictadas ya el 22 de mayo de 1783 por el rey Carlos III. Estas pues tenían otras características que iban a constituir un verdadero código sobre el tema, si se quiere, mucho más amplio que esas ordenanzas. Y pues allí confirmó el principio regalista, pero haciéndolo mucho más amplio a cualquier otro metal, mineral, bitumen o a cualquiera de los llamados jugos de la tierra, como ya se han comentado. Además, allí se reafirmó el principio regalista al establecer que ninguna mina podía ser trabajada sin la concesión directa del rey y luego de un pago por parte de los concesionarios. Allí pues se mantiene ese orden jurídico hasta que se produce el paso definitivo a la época de la República. En plena organización de la República, pues Simón Bolívar entendió la importancia de traspasar lo que era ya propiedad del rey a la propiedad de la nación. Y así pues presenta su famoso decreto del 24 de octubre de 1829, en donde siendo presidente de la República de Colombia, pues marca, si se quiere, el más importante precedente jurídico republicano al respecto, ya que en este decreto, ya con su amplia visión de futuro, Bolívar transfirió la propiedad del rey sobre las minas a la República de Colombia y mantenía el principio regalista. Estableció que ninguna mina puede ser explotada o aprovechada o utilizada de alguna forma o de ninguna manera si no existía un permiso especial del Estado, además del pago de la regalía. Y pues así comienza nuestro dominio efectivo sobre el recurso natural. Y ya desde entonces el Estado, como esa expresión política de la nación, viene a ser ya el propietario de los recursos del subsuelo. Esto para hacer referencia a lo anterior del surgimiento del petróleo en el subsuelo.
Ahora, partiendo desde ese año de 1830, año en el que Venezuela se separa de la Gran Colombia, hasta la actualidad, el desarrollo de nuestro país puede dividirse en dos etapas fundamentales: una Venezuela prepetrolera y una Venezuela petrolera. Y así podemos decir que como tal, el inicio de la historia petrolera en nuestro país se remonta al año de 1878, cuando un grupo de venezolanos se reunieron para crear una compañía, porque pues en ese momento hubo un descubrimiento de petróleo en los terrenos de la finca La Alquitrana, porque pues allí ocurrieron unas emanaciones luego del terremoto que ocurrió en el Táchira en 1875. Y pues así se creó la primera empresa petrolera venezolana llamada Petróleo del Táchira. Luego, la palabra hidrocarburo se usa oficialmente por primera vez en Venezuela a partir del año de 1904, durante la presidencia de Cipriano Castro, en donde pues se promulgó un código de minas. Sin embargo, en una legislación anterior, específicamente en el año 1893, el general Joaquín Crespo se había incorporado como tal ya había incluido la palabra petróleo. Entonces, antes de este código, el otorgamiento de una mina en concesión a su descubridor era prácticamente automático. Pero pues al hacerse evidente el interés evidente del extranjero, se llegó a una reglamentación especial para el petróleo. Un año después, Cipriano Castro, en 1905, promulgó esta ley de minas, que es referida a las minas de asfalto, nafta, petróleo, bitumen y ozoquerita, que constituyó como tal la base legal que regularía todo lo referente a las concesiones petroleras. Esta permitió el traspaso de concesiones y de derechos a la explotación del petróleo por lapsos de hasta 50 años. Y esta ley pues establecía un impuesto anual de 2 bolívares por hectárea a las empresas explotadoras, más 4 bolívares de regalía por tonelada exportada. Esto también como un dato importante, que es en el año 1914, donde fue descubierto el primer campo de gran importancia en Venezuela, denominado Menegrán. Entonces, allí encontraron en la población de San Lorenzo, en el estado Zulia, ese primer pozo productor de petróleo venezolano, si se quiere, de mayor importancia para esa época, denominado Sumaque número 1. Posteriormente, en 1917, fueron suspendidas el otorgamiento de concesiones petroleras, ya que pues se empezó a elaborar una ley de hidrocarburos, en donde se iban a mejorar las condiciones impositivas que aumentarían los ingresos fiscales al país y pues con ello pues tener una mayor ganancia de la producción. Pues así vemos que posteriormente en 1920 se aprueba la primera ley de hidrocarburos del país. Allí se estableció la figura de las reservas nacionales. Reservas nacionales también como un mínimo para las regalías entre un 10 y un 15%, y se redujo la duración de las concesiones otorgadas a las empresas extranjeras, se las redujeron en cuanto al tiempo. Por cuanto en el periodo de Gómez se dio lo que se conoce como lo que fue la danza de la concesión. Y al año de 1921 ya en ese momento había más de 1.000 contratos de explotación petrolera que cubrían una extensión de 4 millones de hectáreas. Esta ley tuvo múltiples reformas. Y a pesar de que el control público se establecía sobre las actividades de exploración, de explotación, pues se incrementó, ya que el Estado, a pesar de que se abstuvo de intervenir directamente en estas actividades, confiando mucho en la iniciativa privada, pues allí en esta época, en esta década de los 20, los ingresos petroleros pasaron a ser el primer ingreso en la nación y el primer ingreso en su presupuesto. Entonces, las finanzas públicas que se habían desarrollado por el momento de una forma moderada, pues experimentó un súbito incremento de sus ingresos. Y a fines de la década de los 30, ante el incremento de los incrementos, pues el Estado asumió cargarse de ciertas actividades económicas a través de empresas públicas creadas para apoyar a los trabajadores y al sector agrícola. Con esto se inició en Venezuela la era del Estado empresario.
mediante la técnica de la creación de empresas en donde pues el Estado tenía la exclusiva propiedad de esas empresas. Es importante recalcar que Venezuela desde 1928 hasta 1970 fue el primer país exportador de petróleo en el mundo. Luego vamos a conseguir en el año 1943 la promulgación de una nueva ley de hidrocarburos. A partir de esta se eliminó el tráfico intermediario, es decir, el Estado otorgó desde ese momento las concesiones directamente a aquellas compañías petroleras que a su juicio garantizaban las mejores ventajas. En esta nueva ley, la propiedad de los yacimientos se había determinado y dejado muy claro que en esta ley esa propiedad del yacimiento se determinó definitivamente como del Estado Nacional. Además, pues con esta ley y lo que es la creación de la primera ley de impuestos sobre la renta, se obligaría a las petroleras a pagar impuestos que anteriormente estaban exentos y se limitaría su cuota de producción como tal. Luego, en 1948, se da una reforma parcial de la ley del impuesto sobre la renta, en donde la renta tributaria se hace una mención sobre el petróleo, con la finalidad básica de establecer que en ningún caso la industria petrolera podía percibir mayores ganancias que las correspondientes al Estado de Venezuela y que la suma de los impuestos de las empresas no podía ser inferior a la mitad de las ganancias de las mismas. Y pues es allí donde apareció el famoso 50 y 50. En 1967 se sancionó la ley de convenios especiales relacionados con la desulfuración de hidrocarburos, que pues esta permitió a la Corporación Venezolana de Petróleo comercializar los productos derivados de ese petróleo en el mercado interno. También conseguimos en el año 1971 la aprobación de la Ley de Bienes Afectos a la Reversión de Hidrocarburos. Y pues allí, esto con referencia a las concesiones de hidrocarburos. Y esta forma parte de una actividad, así como la ley de 1975, en donde se dio la promulgación de la ley de nacionalización del petróleo, que se convertiría en la ley orgánica que reservaría al Estado el comercio y la explotación de los hidrocarburos. Con esta ley, ya el 31 de diciembre de 1975, allí quedaron extinguidas las concesiones petroleras, anulando el derecho de realizar actividades de la industria petrolera, anulándolo para las compañías transnacionales a las cuales se habían otorgado concesiones. Y con esta nacionalización, pues el Estado venezolano asumió el control, si se quiere, de toda la industria básica, asumiendo pues todas esas operaciones y básicamente de toda la economía venezolana y al mismo tiempo la culminación de una etapa en el desarrollo histórico de Venezuela y la realización de una aspiración natural del pueblo venezolano de asumir tan importante tarea. Un día después de la promulgación de esta ley de nacionalización, es creada Petróleo de Venezuela Sociedad Anónima por decreto del Ejecutivo Nacional. Esto el 30 de agosto de 1975. PDVSA entonces se convertía en la empresa estatal venezolana que haría todas las actividades de explotación, de producción, refinación, mercadeo y transporte del petróleo venezolano. También con esta ley de nacionalización incluyó en su artículo 5 la potestad del Estado de celebrar convenios de asociación con entes privados, bien sean estos nacionales o extranjeros. Pero pues no fue sino hasta años más tarde, es decir, en 1992, cuando se dio, o si se quiere, se inició el periodo conocido como apertura petrolera. Y esto se va a dar porque a finales de la década de los 80 y principios de los 90, la economía comenzó a evidenciar los signos del agotamiento de ese modelo económico estatista, el cual pues había generado, o se había más bien degenerado en una centralización del Estado y el crecimiento de una administración pública en el marco de que había de mayores controles que desembocaron en mayor corrupción.
Entonces se da esa apertura petrolera en donde pues el Estado, que necesitaba ya mayores recursos, se asoció con las antiguas compañías petroleras que eran concesionarias y que estaban interesadas en el negocio para explotar los campos marginales, sobre todo lo que era el crudo extrapesado de la faja del Orinoco y las reservas de gas natural, llegando entonces hasta el actual proceso político instalado en 1999 con, o en principio, con una nueva constitución de la República, y las leyes también orgánicas de hidrocarburos, de gas y demás leyes que vamos a ver, a empezar a analizar a continuación. Vamos a iniciar con la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la cual fue inicialmente promulgada el 13 de noviembre del 2001 y posteriormente reformada el 24 de mayo del 2006. Como sabemos, desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1999, no solo se promulgó la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos, sino que también estaba esta Ley Orgánica de Hidrocarburos del año 2001. Entonces, con la nueva Carta Magna se formó un nuevo orden jurídico que encarna una concepción en cuanto a lo que es la relación Estado-petróleo. Esa relación Estado-petróleo está expresada en una política petrolera que busca un mayor y mejor aprovechamiento de los ingresos provenientes de la industria en materia estrictamente petrolera. Y pues aquí la Constitución vamos a tener que en el artículo 156, numeral 16, y los artículos 301, 302 y 303 reserva al Estado la administración de la actividad de hidrocarburos por razones de soberanía y conveniencia nacional, negando allí la posibilidad de regímenes más beneficiosos para empresas extranjeras que para las nacionales. Y pues allí se conserva el dominio sobre la actividad petrolera y cualquier otra, así como la totalidad accionaria de PDVSA o del ente creado para el manejo de la industria petrolera, salvo los casos en los que el desarrollo natural de PDVSA pues llevará como consecuencia el establecimiento de empresas conjuntas o mixtas, como ya se verá más adelante. Aquí tenemos que ver que en efecto conseguimos un artículo en la Constitución, que es el artículo 302, en el cual en la Constitución va a establecer que el Estado se reserva, mediante la ley orgánica respectiva y por razones de conveniencia nacional, lo que es la actividad petrolera y otras industrias, así como explotaciones, servicios, bienes de interés público y de carácter estratégico. A raíz de esta disposición constitucional, pues así existe un mandato de que deben existir estas leyes orgánicas y en primera instancia, pues vamos a hablar de lo que es la Ley Orgánica de Hidrocarburos, mejor conocida como LOH. Aquí vemos que en los primeros dos artículos, en cuanto a lo que es el ámbito de aplicación, no solo lo que es en el ámbito espacial de validez como tal, sino también de lo que es el ámbito de acción, en el sentido de qué es lo que va a regular esta ley. Entonces, todas esas actividades relacionadas, tal cual como lo es la exploración, refinación, industrialización, transporte, almacenamiento, comercialización, también la conservación de todos los hidrocarburos, así como lo referido a productos refinados y a las demás obras en sí que a la realización de estas actividades se requieran, pues van a estar regidas por esta ley. E igualmente, las actividades referidas a los hidrocarburos gaseosos, siempre que la extracción de esos hidrocarburos vayan a estar asociadas con el petróleo, pues se van a regir por esta ley. Esa es la excepción que hay con respecto a los hidrocarburos gaseosos que están regulados por esta ley y no por aquella ley, la ley de gaseosos solamente, la orgánica de hidrocarburos gaseosos solamente. Bueno, aquí vamos a ver luego taxativamente establecido lo ya fijado en la Constitución y es la propiedad de los yacimientos. Aquí observamos que los yacimientos de hidrocarburos existentes en todo el territorio nacional, cualquiera que sea su naturaleza, van a ser de la República, tal y como ya lo expresamos en clases anteriores, y que en sí lo tiene establecido el artículo 12 de la Constitución. Y no solo son de utilidad pública y de interés social, esos yacimientos, sino que además las actividades y las obras que a su realización se requieran, como les comenté, también van a ser de utilidad pública y de interés social.
Entonces vamos a observar que en esta ley está claramente definido los principios de soberanía, principios de territorialidad, de legalidad, de publicidad, de orden público. Esto como un fin último de la búsqueda del bien común para el pueblo de Venezuela. Entonces, ¿cuál es el órgano encargado de regular esta materia? Esta materia de hidrocarburos le corresponde al Ministerio del Petróleo, al Ministerio Popular del Petróleo. Cuando fue promulgada esta ley, existía el Ministerio de Energía y Minas, luego el Ministerio de Energía y Petróleo, y pues allí vemos. A este ministerio le corresponde no solo regular y seguir las políticas de planificación en cuanto a lo que es también la fiscalización de todas las actividades de hidrocarburos y también el desarrollo, conservación, aprovechamiento y control de dichos recursos. Dentro de esas primeras actividades que vemos en la materia de los hidrocarburos y que regula el ministerio, son actividades relativas a lo que es la exploración, lo que son esas actividades primarias. Esas actividades en busca de los yacimientos de hidrocarburos, por supuesto, pues va a estar regulado en esta ley y allí van a estar comprendidas la recolección, el transporte y almacenamiento. Luego de estas actividades primarias, pues en cuanto a lo que serían ya las relativas a destilación, purificación y transformación de hidrocarburos naturales, de lo que llamaríamos actividades de refinación y comercialización, pues van a estar reguladas, ya que pues mediante estos procesos se le va a dar un valor adicional, un valor a esas sustancias o a esos productos y luego pues su posterior comercialización, lo cual pudiera ser en este caso por el Estado y también pudiera ser por los particulares, bien sea de forma conjunta o separada. En este caso, la ley me reafirma que esas instalaciones y obras existentes, así como cualquier tipo de modificaciones, aparte de esas modificaciones o cualquier tipo de ampliación en cuanto a esas actividades de refinación y comercialización, son propiedad del Estado y que esas empresas pudieran ser de exclusiva propiedad del Estado en dado caso. Ahora, cualquiera de las obras que se vayan a construir para estos fines deben estar siempre aprobadas por el Ejecutivo Nacional y por el órgano competente ya referido, haciendo mención que esas obras deben estar dirigidas a lo que es la modernización de procesos utilizados y a la obtención de combustibles. Entonces nos haríamos la siguiente pregunta. ¿Puede una empresa privada optar para ejercer las actividades de refinación de los hidrocarburos naturales? En este caso, la ley nos da la posibilidad de que sí lo haga, pero a través de un procedimiento que es una solicitud de licencia, a través del órgano competente, en este caso que es con el Ministerio del Petróleo, y pues previo al estudio y aprobación de que esté conforme a esta ley. Así como la ley da esta posibilidad, también me da la posibilidad de que puedan existir traspasos forzosos en caso de ejecuciones y allí en estos casos pudieran sustituirse previo pago de un monto de la ejecución. Así es como las empresas que opten por estas licencias pues tengan que cumplir con una serie de requisitos. Entonces, esa serie de requisitos van a estar establecidos desde el artículo 3 al artículo 17, desde lo que es el artículo 13 al 17. Entonces, del 13 al 17 de la ley. Y allí nos deja claro que también pudiera ser revocada esa licencia, dependiendo de si existen causas de revocatoria establecidas en la propia licencia. O también por existir una cesión, un gravamen o una ejecución sin que esté autorizado por el ministerio competente. A través de esta ley también se promueve, se propicia lo que es la formación de empresas de capital nacional para que sean operadoras de los servicios de fabricación y suministro de bienes que vayan a estar referidos a la actividad que regula. Vamos a conseguir también en la ley una serie de obligaciones que están derivadas de las actividades de los hidrocarburos a quienes la vayan a realizar. En este caso, cualquiera de las personas, bien sean jurídicas, bien sean privadas o mixtas, deberán hacer sus actividades en forma continua y eficiente, conforme a normas aplicables y a lo que son las mejores prácticas científicas y técnicas disponibles sobre lo que es la seguridad e higiene.
y también lo que es la protección ambiental y el aprovechamiento racional de los hidrocarburos. ¿Para qué? Para conservar la energía de los mismos y el máximo provecho y el máximo provecho del yacimiento. Entonces, aquí se exige un principio de máxima eficiencia y eficacia de por ley en cuanto al tratamiento de estos hidrocarburos. También se le exige que quienes ejerzan estas actividades van a estar obligados a suministrar al Ejecutivo y al Ministerio competente toda la información que requiera que esté relacionada con el ejercicio de las actividades que vaya a realizar. Adicionalmente a esto, quienes vayan a ejercer estas actividades, bien sea como transporte, almacenamiento y distribución, tienen que permitir el uso de sus instalaciones a otros transportistas, a otros almacenadores, a otros distribuidores, cuando esas actividades tengan la capacidad disponible para hacerlo y que siempre y cuando lo exija un interés público o social. En este caso vemos de que hay un principio de cooperación entre las empresas que se van a encargar de realizar estas actividades. ¿Quiénes pudieran entonces ejercer las actividades primarias reguladas en esta ley? Pues el articulado nos dice que todas estas actividades a las que nos hace referencia el artículo 9 de la ley las pueden realizar primero el Ejecutivo Nacional directamente o por empresas de su exclusiva propiedad. Pero no solo allí, también nos da la posibilidad de que existan empresas de que tengan el control de decisiones del mismo ejecutivo, ya que así puedan pues, tener una participación mayor del 50% del capital social y así pudieran pues, manejar las decisiones. Y allí en ese caso hablaríamos de las famosas empresas mixtas. Existe una limitante a los efectos de lo que es la extensión de las áreas en donde se van a realizar esas actividades primarias, en los casos en los que no pudieran ser mayores de su extensión, no pueden ser mayores a 100 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, eso es una limitación. No pueden ser mayores a 100 kilómetros cuadrados. Allí la cantidad, corrijo, no pueden ser mayores a 100 kilómetros cuadrados. Esa es la superficie máxima en donde se podrá ejecutar por una empresa estas actividades primarias. También se podrá, mediante decreto emanado del Ejecutivo Nacional, hacer transferencias a empresas operadoras del derecho al ejercicio de esas actividades primarias. Y así como pueden transferir esas propiedades y derechos sobre estas actividades, pues en dado caso de que incumplen esas obligaciones, podrán revocar esas mismas transferencias. Para realizar estas actividades, estas empresas operadoras también pudieran realizar gestiones necesarias como realizar cualquier contratación para lograr sus fines y también pues estas empresas operadoras deben contribuir al mantenimiento de los institutos de investigación, de experimentación, también de lo que es el desarrollo y también de lo que es el desarrollo tecnológico y también como asistir a las universidades como para servir de soporte técnico y contribuir a esta función, con lo cual pues deben acudir a esta función. Por ello deben contribuir al funcionamiento y contribución en el área de la educación investigativa. Vamos a conseguir luego en la ley una sesión en donde vamos a conseguir que se denomina las empresas del Estado, en donde vamos a ver que el Ejecutivo Nacional podrá establecer mediante decretos en Consejo de Ministros la creación de empresas de su exclusiva propiedad. ¿Para qué? Para ejercer lo que es, para realizar todas las actividades contempladas en esta ley, en donde se pueda dar la figura, hay que hacer una sección y bastante llamativo. Nos abre la posibilidad de que exista la posibilidad de por ley de que existan sociedades de un solo socio. Entonces, esa posibilidad de que exista esa figura de esa sociedad anónima con un solo socio es bastante llamativa y particular, que aquí no lo establece esta legislación de los hidrocarburos. Existe también que prevé esta ley de que estas empresas pudieran
a su vez crear otras empresas a los fines de lo que es el mejor desarrollo de sus actividades. Esto, evidentemente, previa aprobación de la Asamblea Accionista. En estos casos, ¿quién es el encargado de ejercer las funciones de inspección y fiscalización de las empresas petroleras, tanto estatales y como sus filiales? Pues en este caso el Ejecutivo Nacional por órgano del Ministerio del Petróleo. Todos los trámites administrativos que estas empresas necesiten hacer, tales como lo que es la constitución, también lo que son los aumentos de capital, emisión de nuevas acciones, así como función de empresas del Estado o sus filiales, pues estas van a estar exentas del pago de tributos ante los diferentes registros para esa operación. En esta sección, la ley no deja a un lado la protección de los trabajadores de estas empresas petroleras estatales, las cuales aquí se reafirma lo establecido en la Constitución y en la Ley Especial Orgánica de los trabajadores y los trabajadores, en las que todos estos derechos están fielmente respetados y amparados por toda la legislación. Entonces, bueno, aquí para ir adelantando un poco esta sesión referida a lo que es el legal de los hidrocarburos, observando aquí las primeras fundamentaciones y el articulado que conseguimos en la ley que es la primordial en la materia, como lo es la de los hidrocarburos. Bueno, vamos a dejar hasta acá la presente sesión. Para los estimados participantes que se encuentran conectados sincrónicamente y para los que lo harán posteriormente de manera síncrona, pues saben que cualquier pregunta lo pueden hacer a través de la mensajería instantánea de la plataforma del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, al cual pues gustosamente les atenderé. Gracias por su atención, gracias por estar en esta sesión y pues nos vemos en una próxima oportunidad para seguir con el desarrollo de esta ley. Por su atención, muchas gracias y hasta luego.